carcinogénicos que ascienden desde el área genital a través de la vagina, el útero, las trompas y llegan al ovario. Por eso que, y de hecho se ha demostrado que en la década del 50, 60, casi todos los seres humanos se ponían talco para todo. Y eso eventualmente ha tenido un factor desencadenante en probablemente aumentar el riesgo de cáncer de ovario. Entonces el cáncer de ovario se encuentra asociado fundamentalmente a la ovulación. El único factor etiológico que ha sido el riesgo de desarrollar es inversamente proporcional al número de ovulaciones durante la edad reproductiva. ¿Ya? Entonces, menarquia, menopausia tardía, infertilidad, tener el primer hijo después de los 30 años, uso de drogas para fertilidad, esos son factores asociados al cáncer de ovario. Y los factores que disminuyen el riesgo, el uso de anticonceptivos orales, que pueden llegar, depende del tiempo de uso, puede llegar a una disminución del 50%. Dieta de grasa saturada de origen animal, se demostró en aquellas mujeres de origen asiático que emigran a Estados Unidos y cambian su dieta, aumenta el riesgo de cáncer. El uso de talco como método de disminuir la humedad y usar como estrategia higiénica en el aseo genital. Y hay algunas alteraciones cromosómicas, como el número de cromosomas X está relacionado con algunos cánceres específicos, como el síndrome de Turner se relaciona con el digeminoma y el gonoblastoma. Tener familiares directos en cáncer de ovario aumenta el riesgo, que puede aumentar hasta un 50% la posibilidad de desarrollar cáncer de ovario. Ahora, para entender por qué el diagnóstico es tardío, primero por su ubicación anatómica. Pero lo más importante es que en el cáncer de ovario se va extendiendo por una extensión local, va avanzando progresivamente hasta que llega a la superficie del ovario, invade el ovario, puede invadir los tejidos linfáticos, pero cae a la superficie del ovario, inunda la cápsula ovárica y empiezan a caer células a la cavidad abdominal y empiezan a circular por el flujo de líquido de la cavidad abdominal y se van a insertar en el epiplón, en el hígado, en la superficie del hígado, en la superficie del intestino, pero también y esta diseminación intraperitoneal determinada por exfoliación, como les decía, de células neoplásicas desde su origen que caen en la superficie después que han penetrado o contaminado la superficie peritoneal. También puede haber diseminación hematógena y eso explica la diseminación intraparenquimatosa del hígado, a nivel del pulmón, etc. Y el paso transdiafragmático explica por qué puede haber derrama pleural, compromiso pleural, por paso de célula a través del probablemente linfático, del diafragma hacia la cavidad torácica. Entonces, si uno puede resumir, el cáncer de ovario se va a avanzar por extensión local, invasión linfática, implantación intraperitoneal, diseminación hematógena y a través del transdiafragmal. Les quiero recordar, traje una imagen, un corte histológico del ovario, porque evidentemente el ovario tiene múltiples tejidos. Tiene un epitelio celómico que lo cubre por fuera, tiene las células germinales, tiene las células mesenquimáticas propias del tejido germinal, como es la granulosa y la teca, pero además tiene tejido mesenquimático que está en el límite, en el centro, y por lo tanto en cualquiera de estos orígenes puede dar origen a un cáncer. Un corte más preciso, entonces tenemos el epitelio celómico, las células germinales, las células de la teca y de la granulosa, y por lo tanto nuevamente nos vamos a dar cuenta que los orígenes del cáncer ovario pueden ser epitelial, cuyo origen es el epitelio celómico que cubre, que es el cáncer más frecuente y aproximadamente el 90% de los casos, pero también puede tener otro origen del estroma gonadal específico, como por ejemplo las células germinales, del estroma gonadal no específico, como son las células granulosa,
del mesénquima, etc. Como el cáncer de ovario es más frecuente del cáncer epitelial, vamos a dividir cáncer de ovario en cáncer epitelial, ovario epitelial, que es el más frecuente, el que determina el mayor número de cáncer, y por otro lado vamos a hacer cáncer de ovarios no epiteliales. Entonces, el cáncer epitelial es aproximadamente el 90%, y el cáncer no epitelial tiene, como ya lo vimos, si vemos los diferentes tejidos que conforman el ovario, tenemos las células germinales, tenemos el estroma gonadal específico, del estroma gonadal no específico, del cáncer, podemos tener un cáncer peritoneal primario, pero también podemos tener origen metastásico, y voy a decir al tiro, pero después lo vamos a tocar. La más frecuente de metástasis que llegan al ovario ya son del estómago, más bien del aparato digestivo, fundamentalmente el estómago, y de la mama. Entonces vamos a ir analizando, vamos a tratar de analizar cada uno de estos orígenes, y por lo tanto vamos a analizar inicialmente el cáncer de ovario epitelial, que es el más frecuente, y los cánceres de ovario epiteliales pueden ser serosos, que tienen contenido líquido, mucinoso, que es el contenido más bien como mucina, como más gelatina. Puede ser endometrioide, que tiene un característico muy similar al cáncer endometrioide del cáncer endometrial. Pueden ser células claras, pueden tener tumor mixto de diferente origen, y tumores muy diferenciados en que hay mucha anaplasia celular. Y los tumores del ovario pueden ser evidentemente benigno o maligno, y en el ovario existe una situación particular que son los denominados tumores borderline o tumor de potencialidad de maligno, de potencialmente maligno, que son cánceres que, si bien es cierto, tienen un comportamiento maligno, pero es tan lento en su progresión que, como dice su nombre, puede ser potencialmente maligno y dar compromiso metastásico a largo plazo. Y esto está determinado por el número, para diferenciar si es maligno, benigno, evidentemente, o borderline, está determinado por la característica anaplástica de la célula y por el número de mitosis que presenta por campo grande cuando se hacen análisis histológicos. Entonces, del epitelio, de los cánceres de origen epitelial, el más frecuente es el tumor seroso, prácticamente casi el 50% de los cánceres de los tumores de origen epitelial. Habitualmente es bilateral, son más tendientes a tener sólido, y al corte tiene una característica que tienen una sustancia radioopaca denominado los cuerpos de Samoma, que es patrón mnemónico del cáncer seroso ovario, y juega un rol muy importante en la sobrevida, el grado de anaplasia que tiene el cáncer de ovario, el cáncer seroso de las células que forman el cáncer de ovario. La otra posibilidad es que el tumor sea mucinoso, que es un 10% de los cánceres epiteliales de ovario, y habitualmente son unilateral, muy pocas veces son bilaterales, son fundamentalmente quísticos, un contenido más bien mucilágeno, son múltiples quistes, características multilocular, pueden alcanzar gran tamaño, y evidentemente puede ser metastásico de origen apendicular por su característica más bien mucinoso glandular. El tumor endometrioide, el 10% de los cánceres de ovario, es, como lo dije recién, es muy parecido, si no idéntico, al cáncer de endometrio. Entonces, aquí muchas veces puede ser que el cáncer de endometrio haya metastizado en el ovario, o sea, un cáncer de ovario metastizado al endometrio. En un 20% se asocia a cáncer de endometrio, y puede ser sincrónico, que tenga dos tumores de origen endometrial, o puede ser un tumor metastásico uno del otro. El tumor de células claras, el 10% de los cánceres de ovario, habitualmente sólido, o casi menos frecuente quístico, habitualmente casi la mitad de los casos van a ser bilateral, y similar a los cánceres de células claras del cuello y la vagina. El tumor de células transicionales, el tumor de Brenner, es un sólido quístico poco frecuente, y el cáncer inferenciado es lo característico de su gran anaplasia que posee al corte histológico. Entonces aquí tenemos imágenes de un cáncer de ovario seroso. Si ustedes se fijan, tienen área sólida fundamentalmente, también presentan área quística, con tabique grueso, tienen papilomatosis,
multiquística, fundamentalmente asólida. Fíjense que aquí ya tiene contenido vaso sanguíneo de espesor del tumor ovárico. Y quiero recordarle aquí lo que conversamos cuando vimos las clases de ecografía ginecológica, que hoy día se está utilizando el IOTA, la regla simple, la regla simple o el score de color para tratar de identificar o limitar esa benignidad o malignidad, la presencia de un tumor. Aquí tenemos un adenocarcinoma mucinoso, fíjense, grande quiste, grande tumor, área multitabicado, fundamentalmente de aspecto quístico, un carcinoma endometrioide. Fíjense, si ustedes se fijan, todas las características, yo no pudiera resumir las características malignas de un cáncer a la imagen ecográfica, va a ser evidentemente bilateral, área sólida, vasos sanguíneos presentes, tabique grueso, ¿cómo se llama? Papilomatosis, vegetaciones, etcétera, que son las características propias de la imagen ecográfica del cáncer de ovario. El otro origen que podemos tener en el cáncer de ovario son las células derivadas de las células germinales primitivas. Estos son los tumores de las células germinales. Y estos pueden ser, habitualmente, los tumores de las células germinales van a ser en mujeres jóvenes. Habitualmente, el 75% de los cánceres que ocurren en mujeres jóvenes de ovario son células de origen germinal. Aquí puede cursar con una complicación, con una torsión, por lo tanto puede consultar por un dolor abdominal, una presencia de masa abdominal, etc. Y lo característico, como son células germinales, pueden presentar, liberar sustancias que se pueden determinar como marcadores tumorales, como la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la LDH. ¿Ya? Entonces el tumor de la célula germinal va a ser derivado de las células germinales primitivas. Si son en general poco frecuentes, cuando una mujer joven tiene un cáncer de ovario, habitualmente ese cáncer que tiene es de origen de células germinales. ¿Y cuáles son los tumores de las células germinales? Son el digerminoma, que es el más frecuente, aproximadamente un 30% de las causas de este grupo. Es similar al seminoma del hombre, tiene una cápsula blanca, grisáceo, es un tumor sólido. Puede ser un tumor del seno endodérmico, que son aquellas células derivadas del saco vitelino. Un carcinoma embrionario, que presenta células de inciso trofoblasto y por lo tanto va a liberar altas cantidades de gonotrofina coriónica. Un coriocarcinoma no gestacional, y les quiero recordar que un coriocarcinoma, como lo vimos en las clases de mola, puede derivar efectivamente de una mola, pero también un carcinoma no gestacional puede derivar después de un embarazo, y estamos hablando de este coriocarcinoma no relacionado con la patología gestacional, sino es un carcinoma propio del ovario en una mujer que no tiene antecedentes de gestación. El poliembrioma y el tumor mixto de células germinales por otro lado. El tumor más frecuente y que van a ver ustedes, que saben frecuentemente, de origen de células germinales, son los teratomas. Y los teratomas, el tumor más frecuente, habitualmente es el tumor más frecuente de la mujer embarazada, es habitualmente unilateral, pero puede llegar a ser un 25% de bilateralidad. Su característica, un tumor nacarado, de contenido espeso, que habitualmente tiene células de origen ectodérmico, puede tener dientes, puede tener maxilar, puede tener huesos, etc. Tiene gran desarrollo de células ectodérmicas, por lo tanto puede tener pelos, sebo, glándulas sebáceas, etc. Perdón. Es el teratoma maduro es el tumor más frecuente de la mujer joven en la etapa de gestación. Ahora, la diferencia, que también puede ser, como lo vimos, teratoma maduro, pero también puede tener el teratoma inmaduro, que es muy poco frecuente, pero habitualmente es unilateral sólido, de crecimiento rápido.
Aquí hay gran tejido inmaduro con gran anaplasia y habitualmente el origen del tejido es del neuroepitelio, habitualmente tejido nervioso, lo que me ha tocado ver ahí. Entonces vimos los tumores epiteliales, vimos los tumores germinales, ahora vamos a ver del estroma gonadal específico. Y los tumores del estroma gonadal específico son, evidentemente, los tumores de la granulosa, el tecoma, de la célula Sertoli-Leydig, ginandroblastoma y tumor de la célula biliar. El más frecuente de esto es el tumor de la célula granulosa, alrededor del 1%, y lo característico es que de la célula granulosa van a provocar altos niveles, la producción de altos niveles de estrógeno, por lo tanto la asociación muy frecuente que puede existir es con cáncer de endometrio, metrorragia posmenopáusica y o hiperplasia o cáncer de endometrio. Habitualmente es unilateral. Por lo tanto, dentro eventualmente los estudios de una mujer posmenopáusica que presenta grandes niveles de acción estrogénica con metrorragia posmenopáusica y ovario sólido unilateral, plantea el diagnóstico de un tumor de la granulosa no es descabellado. El tecoma es un tumor benigno unilateral, o se ubica en la peli posmenopáusica. El tumor de Sertoli-Leydig asemeja un testículo. El ginandroblastoma son tumores de la granulosa y de la célula de Sertoli. Y la célula de biliare, que es tumor que asemejan a las células de la cápsula suprarrenal. Evidentemente no es un objetivo de la clase que ustedes se aprendan esta cantidad infinita de cáncer, sino que aprendan evidentemente a tener algunos conceptos sobre el diagnóstico precoz de cáncer de ovario, porque es lo que me interesa. La otra alternativa es que los cánceres sean del tumor del estroma gonadal no específico. Y aquí tenemos el fibroma. Una mujer puede tener un fibroma, tener un mioma, que el fibroma es un mioma del ovario. Aquí va a ser un tumor sólido, bilateral, con escasa vascularidad. Y ahora, lo característico del fibroma, cuando son muy grandes, se puede asociar a derrame pleural y uno pensar que es un cáncer de ovario. No, existe un síndrome que es denominado síndrome de Meigs, que se asocia a un fibroma ovárico más derrame pleural no metastásico, o sea, sin célula que no sea de origen canceroso, es el diagnóstico del síndrome de Meigs y se asocia a un tumor en general de origen benigno. Pero también podemos tener fibrosarcoma, hemangiosarcoma, tumor de los vasos sanguíneos, hemangiosarcoma, leiomiosarcoma de la fibra muscular lisa, de la fibra grasa, liposarcoma, linfoma y tumor metastásico. Y dentro de los tumores metastásicos, menos del 10% de los cánceres de ovario son metastásicos. En general, el origen del cáncer va a ser genital, ya sea un cáncer de endometrio, ya lo vimos con el cáncer endometrioide asociado o concomitante o metastásico de un cáncer de endometrio. Habitualmente, y el otro tumor más frecuente desde el punto de vista metastásico es el tumor de Krukenberg, que es un tumor metastásico de origen intestinal, habitualmente sólido, habitualmente unilateral, y que alcanza 4, 5, 6 centímetros y que tiene la característica de tener las células en anillo del sello, que es característico de los cánceres de origen digestivo. Por lo tanto, siempre que existe un tumor de origen ovárico, sólido, tendremos que hacer un análisis de la vía digestiva con endoscopía para descartar que ese tumor que presenta la señora no sea metastásico, fundamentalmente el tumor de Krukenberg. Entonces, aquí tenemos un tumor de Krukenberg, un tumor metastásico de origen colorectal, vesicular, tumor de Krukenberg, fíjense, un tumor sólido y de cáncer de mama. ¿Cuál es la clínica del cáncer de ovario? Lamentablemente, la paciente ha evaluado las historias clínicas. Las pacientes presentan muchos meses antes síntomas del diagnóstico de cáncer de ovario.
pero habitualmente los síntomas son de origen intestinal y puede ser atribuido a otra causa, por lo tanto, y que esa molestia puede ser absolutamente atribuida a mujeres jóvenes sanas normales. Fíjense que el dolor pélvico, el dolor abdominal, el aumento del perímetro abdominal, la distensión abdominal, la ecorexia, la sensación de plenitud, son síntomas absolutamente vagos y que no orientan hacia un cáncer de ovario. Por lo tanto, nuevamente, dolor abdominal, distensión abdominal, edema, dificultad, saciedad temprana, urgencia miccional, náuseas, vómito, constipación, diarrea y trastorno digestivo general. Pero lo que más nos va a orientar evidentemente a que la masa sea, y por eso que el diagnóstico es tardío, porque vamos a encontrar una masa pelviana, vamos a encontrar una masa ovárica, vamos a encontrar ascitis, que habitualmente significa compromiso peritoneal, vamos a encontrar derrame pleural, puede ser asociado evidentemente a invasión neoplásica de la pleura, masas abdominales grandes que están relacionadas con metástasis a nivel de la cavidad abdominal y por último obstrucción intestinal con compromiso del lumen. Entonces, una vez que hemos pensado que la señora tiene un cáncer de ovario, le vamos a necesitar realizarle exámenes generales y hay un examen, un marcador tumoral muy importante propio de los tumores epiteliales, que es el CA125, que es una proteína que tiene su origen en el epitelio celómico, y cuando hay inflamación y compromiso del epitelio celómico aumenta su valor. Tendremos que hacer una radiografía y un escáner de tórax para ver compromiso pulmonar, un TAC abdominopélvico para ver compromiso ganglionar, intraparenquimatoso, hígado y compromiso de la serosa hepática, de la serosa intestinal, del epilón, etc. Y por lo tanto, y el examen bastante de screening, de entrada en la ecotomografía, en que vamos a observar unas masas anexiales sólidas, bilaterales, con líquido abdominal libre, con vasos sanguíneos presentes, con tabique, con área sólida, con área sólida y quística, con tabique grueso, con vasos sanguíneos de neoformación presente, etc. Y que nos va a orientar hacia una etiología maligna del cáncer. Entonces, si uno pudiera ver la utilidad de la ecografía, evidentemente es alta, su costo es bajo, alta disponibilidad en casi todos los lugares. En general los tumores malignos van a ser sólidos o sólido-quísticos, van a ser bilobulados, van a tener contenido refringente, van a ser grandes, más de 4, 5, 6 centímetros, van a tener áreas nodulares, van a tener áreas sólidas, áreas papilomatosas, van a tener tabiques gruesos, van a tener vasos de neoformación que se van a observar al doble, que está el score de color que ha demostrado que mayor cantidad de vasos sanguíneos, mayor es el color presenta el Doppler. Quiero recordarles que los tumores, los cánceres eliminan sustancias angiogénicas que hacen desarrollar vasos sanguíneos de neoformación sin ausencia de túnica media, y por lo tanto son vasos irregulares, no son rectos, son así, como dice la gente, como cole chancho, retorcidos y de baja resistencia. Y por último podemos encontrar líquido abdominal libre. Entonces, si uno puede definir a la ecografía un tumor benigno, un tumor pequeño, menos de 10 centímetros, de tabique delgado, de consistencia quística, de borde bien definido, habitualmente unilateral, no va a tener ascitis, no va a tener papilomatosis, no va a tener adherencia, y no va a tener vasos sanguíneos. A diferencia, un tumor maligno va a ser tumores más grandes, tabique grueso, vasos sanguíneos presentes en los tabiques, de consistencia sólido y quístico, de borde irregulares mal definido, habitualmente bilateral, tiene presencia de líquido abdominal libre, tiene papilas externas, papilomatosis intratumoral o en la superficie del ovario, y tienden a adherirse, a ser poco móviles, a estar más bien
fijo en la pelvis. Y para eso también se ha tratado de hacer similar a lo que se ha hecho en el cáncer de mama. Estamos utilizando un reporte para las imágenes ginecológicas y diremos que GIRAT1 es un hallazgo en general benigno, que es un ovario y un anexo absolutamente normal. Y hay un GIRAT0 que no está definido, no se puede definir, pero ya cuando se puede definir GIRAT1 o benigno, ovario y trompas normales, GIRAT2 muy probable benigno, GIRAT3 probablemente benigno, GIRAT4 probablemente maligno y GIRAT5 muy probablemente maligno. Fíjense que la sensibilidad es casi del 99%, una especificidad casi del 86% y un valor predictivo negativo casi del 100%. O sea, cuando la imagen es claramente una bolsita de tabique, de bordes líquidos, sin tabique, contenido líquido, unilateral, pequeño, casi aseguramos que ese es un tumor benigno, por eso el valor predictivo negativo es tan alto. Y lamentablemente ningún examen ningún examen de imágenes es categórico que sea cáncer. Lamentablemente la única forma de identificar el cáncer es mediante la biopsia, y como los ovarios son intraabdominales, tenemos que ir a buscar la biopsia, pero para ir a buscar la biopsia nos vamos a dar cuenta que hay que hacer una cirugía muy protocolizada para no alterar el estadio de la enfermedad. Entonces, en resumen, si uno pudiera hacer una sugerencia a la ecografía cuando le llega un informe sobre malignidad, vamos a tener superficie regular, nodular, interna irregular, excrescencias intratumorales, consistencia sólida, sólido quístico, bilateral, tabique grueso, líquido abdominal libre, ascitis, vaso con irrigación intraquística de baja resistencia, que son los vasos de neoformación. Entonces aquí tenemos imágenes de cáncer, fíjense tumores, un cáncer seroso, áreas quísticas, áreas sólidas, tabique grueso, vasos de neoformación, poliquístico, área sólida, de color alto, gran desarrollo de vasos sanguíneos, un adenocarcinoma mucinoso, fíjense también, una papilomayosis intratumoral, tabique grueso, área sólida con excrescencia, vasos sanguíneos intratumorales en una zona quística, etc. Un teratoma quístico maduro que dijimos que fundamentalmente era el tejido era neuroepitelio, gran área sólida, fundamentalmente con quística en su gran desarrollo de vasos sanguíneos, tejido un poquito irregular y fundamentalmente sólido. Entonces, los marcadores tumorales, el marcador tumoral que tiene mayor utilidad es la determinación del CA125, que se aparece cuando hay compromiso del epitelio celómico. Fíjense, pero un marcador que nos puede tirar por el desvío, porque fíjense que hasta la mitad de los cánceres del estadio 1, en que no hay compromiso de la superficie epitelial, puede tener un marcador tumoral, un CA125 normal. Pero habitualmente los estadios avanzados, sobre el estadio 2 de ovario, en que ya hay compromiso epitelial del tejido celómico, el 90% presenta el marcador CA125 elevado. Se considera como límite de corte sobre el 35 unidades por ml como un marcador elevado. Ahora, si uno hace una asociación, una señora posmenopáusica que tiene un CA125 elevado sobre el valor de 100 y tiene un tumor, un ovario o una imagen sólida en el ovario, tiene un valor predictivo para cáncer de casi el 100%. Los otros, ya lo dijimos, los otros marcadores tumorales puede ser el CA120, la gonadotrofina coriónica, la alfa-fetoproteína, y
y los tumores del estómago gonadal específico, la presencia de hormonas como el tumor de la granulosa elevan los niveles de estradiol. El alza del CA125 es propio del cáncer de ovario, no, es propio de toda situación que determine inflamación y compromiso del epitelio celómico, y por lo tanto hay unas altas condiciones que puede elevar el CA125, como el CA de páncreas, de mama, de hígado, vejiga, etc. Condiciones no neoplásicas como una diverticulitis, como un mioma, como la endometriosis, etc. Y ahí está el diagnóstico diferencial muchas veces en aquellas mujeres jóvenes que tienen un tumor sólido o sólido quístico de contenido espeso, que puede ser unilateral, si la señora se trata de un cáncer de ovario o se trata de un endometriosis o de un endometrio ovario. Por lo tanto, un buen marcador tumoral y que nos va a permitir el manejo de la paciente después de la cirugía es la medición del CA125. Fíjense que el 50% del estadio 1 prácticamente tiene el CA125 normal y tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad para el diagnóstico de cáncer de ovario. Por lo tanto, una vez que ya hemos hecho el cáncer de ovario, suponemos que se tiene un cáncer de ovario porque tiene un CA125 elevado, porque tiene unas imágenes ya sea a la ecografía o al escáner sugerente de malignidad con área sólida, una bilateral, puede tener ascitis, puede tener vasos sanguíneos intratumorales, etc. Debemos ir a tapificar a esa señora, a saber cuál es el grado de compromiso que esa señora tiene con la enfermedad. Y por lo tanto, la FIGO determina que el avance del cáncer de ovario se debe hacer durante una exploración quirúrgica. Por lo tanto, la tapificación del cáncer de ovario es quirúrgica. Ahora, ¿qué elementos determinan el pronóstico, además del estadio o el grado de avance de la enfermedad al momento del diagnóstico? Evidentemente el tipo histológico. Son peor pronósticos aquellos tumores que son de células claras. El grado de diferenciación celular, evidentemente quiero recordarles que, o el grado de anaplasia, o bien diferenciado, moderadamente diferenciado, mal diferenciado o muy anaplásico. La arquitectura, si tienden a formar un tejido desordenado, de crecimiento muy rápido, que no forma ninguna estructura, o tejidos que pueden tender a formar alguna estructura como una glándula, etcétera, que está relacionado evidentemente con el grado de diferenciación celular. En los grados de diferenciación celular decimos que es bien diferenciado, le vamos a decir que G1, moderadamente diferenciado G2, mal diferenciado o G3, que son los que tienen peor pronóstico. Y los otros factores que también es el número de cromosomas, la poliproidía. Los cánceres en etapas precoces tienden a ser euploides, a diferencia de los cánceres más bien avanzados, tienden a tener una poliproidía, y un factor determinante en el pronóstico del cáncer de ovario es sobrevía en la poliproidía de las células cancerosas. Ya. Entonces, si uno pudiera resumir cuáles son los factores pronósticos del cáncer de ovario, uno debería decir que hay factores clínicos, que es la tipificación al momento del diagnóstico. Es decir, cuán avanzado está la enfermedad al momento que hacemos el diagnóstico. Evidentemente, es más avanzado, peor el pronóstico, menos avanzado, mejor el pronóstico. Ya dijimos que la tipificación es la clínica, por lo tanto, evidentemente, si la vamos a operar, vamos a tratar de sacar todo el tumor posible durante la cirugía. Pero a veces la enfermedad está tan avanzada que no es posible sacar todo el tumor, por lo tanto, un factor pronóstico importantísimo es el residuo tumoral post-cirugía. Entre más pequeño la cantidad de tumor o las lesiones que queden son de menor diámetro, mejor es el pronóstico. La cantidad de ascitis y la edad de la mujer involucrada. En general, en aquellas mujeres que tienen un estadio 1, que han sido sometidas a cirugía de tapificación completa, que ella se extirpó todo el aparato genital, se extirparon, no existe evidencia de enfermedad extraovárica.
Los factores de vida en esas condiciones va a ser el grado de diferenciación tumoral. A mayor diferenciación, evidentemente peor pronóstico. Si durante la cirugía al cirujano se le rompió o no se le rompió el tumor, o se rompió justo antes de la cirugía, evidentemente al romperse uno supone que hay liberación de células tumorales cancerígenas desde el interior del ovario hacia la cavidad peritoneal y por lo tanto se considera potencialmente contaminado. Y la edad, a mayor edad, peor pronóstico. Entonces, después de haber analizado, vamos a confirmar como resumen que el factor pronóstico son el estadio al momento del diagnóstico, el tipo histológico, en la presencia de ascitis y el tamaño del residual del tumor después de la cirugía. Y por lo tanto, si uno puede hacer como una clasificación, los cánceres de ovario que tengan mejor pronóstico se van a hacer aquellos que están en estadio 1, que sean bien diferenciados hacia G1, que no tengan ascitis, que no tengan residuo tumoral o que el residuo tumoral sea menor de 0,5 centímetros. ¿Por qué es tan importante el residuo tumoral como lo veremos después? Porque cuando las masas tumorales crecen, desarrollan de nueva formación, el centro del tumor es poco oxigenado, porque los vasos sanguíneos se van trombosando, y por lo tanto la quimioterapia postquirúrgica no va a llegar en la medida que el tumor sea más grande. Por eso que el buen pronóstico está relacionado a dejar mejor residuo tumoral. Entre más pequeño el residuo tumoral, va a ser el cáncer va a tener mejor respuesta a la quimioterapia porque va a haber vasos sanguíneos a lo largo en el interior de las zonas metastásicas. Entonces, ya hemos visto cuáles son los factores pronósticos y vamos a hacer la cirugía de tapificación. Y la cirugía de tapificación está protocolizada. Se debe hacer una laparotomía media, se debe resecar todos los tumores y biopsia rápida por congelación en el momento del acto operatorio. El tumor cuando se saca no se debe romper la cápsula. Si existe líquido abdominal libre se debe tomar una muestra para citología, pero si no hay líquido libre se debe echar suero y hacer un lavado peritoneal para tomar una muestra de líquido peritoneal. Se debe explorar sistemáticamente toda la cavidad abdominal. Una buena forma de explorarla en el sentido de la vencida del reloj. Usted parte por la gotera parietocólica derecha, toca el colon ascendente, observa el riñón derecho, toca el hígado, la superficie diafragmática derecha, el colon transverso, el hemidiafragma izquierdo, el estómago, la gotera parietocólica izquierda, el riñón y llega al recto sigmoide. Usted así ha explorado, tocado y observado toda la cavidad abdominal. Y por último, deja la zona central, que es la región paraórtica y el intestino delgado, que usted lo saca y lo explora en su totalidad. Se debe hacer durante la cirugía de tapificación extirpación de toda lesión que a uno le parezca sospechosa de metastasis y toda adherencia, porque toda adherencia puede ser susceptible que sea una metástasis. Además, si el aumento, el epiplón mayor se ve sano, se debe extirpar en su totalidad, desde el colon hacia abajo. Se deben explorar los espacios retroperitoneales en busca de tratar de palpar si existieran ganglios que sugieren metástasis hepática, metástasis ganglionares, y se debe explorar toda la cadena ganglionar, desde que comprometen las ilíacas, la ilíaca externa, la ilíaco común, la bifurcación de la aorta descendente, hasta la raíz de las arterias renales. Si no hay evidencia de enfermedad y usted tiene la cavidad abdominal limpia, usted extirpó el tumor, no hay ningún signo de lesión,
usted debe realizar una linfadenectomía de los ganglios retroperitoneales en forma selectiva, ir a sacar muestras de los ganglios de la ilíaco, de la fosopleural, ilíaco externo, ilíaco interno, paraórtico, etc. No es una linfadenectomía extensa, sino una linfadenectomía selectiva para tratar de obtener ganglios para ver si hubiera compromiso metastásico no observado. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los hallazgos que nos van a cuando todo esto que hemos hablado de las imágenes, pero cuando usted abre la señora y se hace una cirugía y usted hace la neurotomía, evidentemente va a observar que el tumor, si tiene superficies papilares, va a ser muy común que sea maligno, que tenga papilomas extraquísticas, que tenga área sólida, que sea bilateral, que tenga adherencias, que tenga citis, que tenga focos de necrosis, que tenga implante peritoneal, que tenga la cápsula íntegra, habitualmente va a tener la cápsula rota, y que sea totalmente quístico, orienta más a benignidad que a la malignidad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la cirugía? La finalidad de la cirugía, evidentemente, es confirmar el diagnóstico. Definir el estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico, porque vamos a haber sacado el tumor, vamos a haber hecho qué tipo histológico tiene, vamos a haber sacado todas las lesiones, vamos a haber sacado el útero, las trompas, los ovarios, vamos a haber sacado el epiplón mayor, vamos a haber sacado todas las biopsias que corresponden, vamos a haber explorado toda la cavidad, y evidentemente nos va a permitir hacer definir el estadio de la enfermedad. Y si la enfermedad fuera muy avanzada, como en estos casos en que están miles de implantes, lo que corresponde es tratar de hacer la cirugía lo más amplia posible, tratando de dejar la menor lesión tumoral posible, lo que se ha denominado hacer citorreducción en los casos que son muy avanzados. Ya lo dije recién, entre más grande el residuo tumoral, peor es el pronóstico porque más resistencia existe a la quimioterapia postoperatoria, porque los tumores se hacen muy tóxicos en su interior y no le llega la quimioterapia. Entonces, en el cáncer de ovario podemos tener un tratamiento, un cáncer que sea precoz, en que vamos a hacer una serie de etapificación, en que vamos a haber hecho lo que corresponde, más la linfadenectomía, y vamos a ver si está o no comprometido los ganglios, o podemos tener un cáncer avanzado, donde vamos a hacer citorreducción. Vamos a tratar de sacar lo máximo de cáncer posible para dejar la menos enfermedad intraabdominal posible, porque cuando se deja enfermedad abdominal de gran tamaño, el pronóstico se ensombrece radicalmente y la sobrevida se disminuye intensamente. ¿Cuáles son los síntomas frecuentes de metástasis ovárica? Evidentemente, ya lo vimos, de acuerdo a su forma de avanzar el cáncer, el peritoneo 85%, el epidurno un 70%, el hígado un 35%, la pleura un 30%, pulmón 25% y hueso 15%. Fíjense, aquí está esquematizada las áreas ganglionares. Quiero recordarles que los vasos del ovario vienen de la arteria aorta y que nacen a nivel prácticamente de la arteria renal, por eso se debe hacer, y los vasos linfáticos son subsidiarios de esta zona, por lo tanto, por eso se debe hacer el muestreo ganglionar hasta el nacimiento de la arteria renal. Entonces, ya que hemos hecho la cirugía, vamos a estratificar nuestra paciente. Entonces vamos a decir que la enfermedad está en etapa 1 cuando el crecimiento está limitado solamente al ovario. Vamos a decir que la señora está en etapa 2 cuando involucra a uno o ambos ovarios, pero ya tiene compromiso de los otros tejidos pelvianos. Vamos a decir que la señora está en etapa 3 cuando la biopsia demostró que los implantes peritoneales que sacamos eran positivos para cáncer fuera de la pelvis, o tenía ganglios inguinales o retroperitoneales positivos. Y vamos a estar en una etapa 4 cuando hay metástasis a distancia. Aquí hay que diferenciar la metástasis fundamentalmente en el hígado, porque cuando son de la superficie del hígado, pero aquí estamos hablando de metástasis intraparenquimatosa,
que habitualmente van por vía hematógena. Por lo tanto, no están en la superficie del hígado, sino que están en el interior del parénquima hepático. Ahora, estas 4 etapas generales las vamos a subdividir en 1A, si el cáncer es unilateral, tiene la cápsula íntegra, no tiene ascitis, y si no tiene ascitis hicimos el lavado peritoneal, y este lavado peritoneal es negativo, y la serosa no tiene ninguna lesión. El 1B, ya el cáncer va a ser bilateral, la cápsula va a estar íntegra, no tiene ascitis, pero el lavado peritoneal es negativo y la serosa está sin lesión. En la 1C, que puede ser 1A o 1B, aquí hay compromiso de la serosa, hay rotura de la cápsula o la citología peritoneal del lavado peritoneal es positivo. En el estadio 2A, el compromiso es del útero y o las trompas. El estadio 2B compromete otros órganos pélvicos como el intestino, la vejiga. El estadio 3 es el 2A y el 2B, pero además tiene compromiso de la serosa, tiene rotura de la cápsula o tiene citología positiva. Citología positiva ya sea en la citis o en el lavado peritoneal. En el estadio 3, en el estadio 3A, los implantes intraperitoneales son microscópicos. En el estadio 3B, los implantes son menores a 2 centímetros. En el estadio 3C, los implantes son mayores a 2 centímetros. O tiene ganglios positivos o tiene compromiso de la cápsula hepática. Y en el estadio 4 hay derrame pleural maligno o hay compromiso hepático intraparenquimatoso, que lo tenemos que diferenciar del compromiso de la serosa hepática, que es un estadio 3. Fíjense cómo el cáncer en el estadio 1 son menos del 10%, el estadio 2 alrededor del 5%, y la mayoría del cáncer ovario al momento del diagnóstico son estadios 3 y 4. Fíjense, casi el 80-90% el momento del diagnóstico del cáncer de ovario avanzado por los motivos que ya conversamos. Ahora, dijimos que había un especial tipo de tumor, que es el tumor ovárico denominado borderline o de potencial de malignidad baja, que la característica es que eventualmente da recidiva a muy largo plazo, por lo tanto el tratamiento quirúrgico es menos agresivo. Si nos encontramos, porque toda cirugía debe ser, como ya lo dije al principio, debe ser cuando hay evidencia de enfermedad fuera del ovario, debe ser con un anatomopatólogo en el pabellón y biopsia rápida para poder ir definiendo si la masa que sacamos es benigna y maligna. Por lo tanto, si es el informe del anatomopatólogo de bajo potencial maligno borderline, debemos tratar de resecar todo el tumor posible. Debemos hacer una omentectomía parcial, no total, porque si no hay evidencia de enfermedad a nivel del aumento, si la enfermedad es mucinosa, como puede ser de origen del apéndice, debemos ser asociado a la apendicectomía. Si los ganglios linfáticos son normales a la palpación, no es necesario hacer una linfadenectomía como lo vimos en los tumores serosos, en los tumores epiteliales, que a pesar de no tener ninguna enfermedad y tener ganglios normales, se debe hacer una linfadenectomía. En algunas mujeres jóvenes podemos no resecar los ovarios, sino que podemos hacer mujeres jóvenes que desean paridad, pueden ser sometidas a una quistectomía o una nefrectomía unilateral a aquellas mujeres que no han terminado paridad. Y evidentemente nos vamos a reservar, o si el tumor es de baja potencial maligno y vemos que está en estadio precoz, no es necesario realizar quimioterapia post-operativa. Entonces, cuando nos encontramos en aquella mujer que hemos operado y está en un estadio 1A
y uno ve en que la cirugía de tamificación ha sido completa, es decir, que la enfermedad está limitada a los ovarios y son estadios de baja, bien diferenciados o moderadamente diferenciados, la cirugía que hemos realizado se considera tratada y no requiere quimioterapia postoperatoria y la sobrevida a 5 años sobre el 90%. En los cánceres que están en estadios 1A, 1B y 1C, el riesgo de recurrencia es casi un 40 o un 50% y por lo tanto vamos a requerir eventualmente terapia postoperatoria con la droga más importante en el cáncer ovario, que es el platino. ¿Cuáles son los agentes quimioterápicos que se han utilizado en el cáncer ovario? Y estos tres son los que más se utilizan: el cisplatino o carboplatino, a diferencia del cisplatino con el carboplatino, que es bastante más tóxico al cisplatino, por lo tanto cuando hay evidencia, pero más barato que el carboplatino, evidentemente, por lo tanto cuando hay evidencia de toxicidad a cisplatino se debe cambiar por carboplatino, y el paclitaxel, que es el centaxol, que son los agentes quimioterápicos de primera línea en el cáncer de ovario, pero también se puede utilizar ciclofosfamida y adriamicina en esquemas de cada 21 días de quimioterapia. En los cánceres ováricos estadios 2, 3 y 4, donde tenemos que hacer una cirugía citorreductora, van a ir a quimioterapia postoperatoria después de haber hecho una cirugía citorreductora, intentar remover todo el tumor primario, sacar todas las metástasis posibles y disminuir el tumor, ojalá dejar residuo tumoral menor de 1 centímetro, ojalá 0,5 centímetros. Si se deja residuo tumoral menor de 0,5 centímetros, la sobrevida media es de 40 meses. Si el residuo tumoral es de 6 a 15 milímetros, la sobrevida baja a 18 meses. Y si el residuo tumoral es de más de 15 milímetros, la sobrevida son 6 meses. Esto demuestra cómo el residuo tumoral es fundamental en el pronóstico sobrevida, porque ya lo hemos dicho, porque, entre comillas, al ser mayor residuo tumoral hay más resistencia a la quimioterapia por ausencia, por la hipoxia que se produce en el interior de las metástasis muy grandes. Sin evidencia de enfermedad postquirúrgica, la sobrevida global es un 60% a 5 años. Entonces, en los protocolos de quimioterapia del cáncer de ovario, el cisplatino con el taxol demuestra la mejor sobrevida y es la primera línea de tratamiento en el cáncer de ovario. La asociación cisplatino más taxol comparado con carboplatino más taxol, sobrevida, pero tiene menos toxicidad el carboplatino que el taxol, como les expliqué delante. Por lo tanto, la quimioterapia recomendada para el cáncer de ovario es cisplatino más taxol. Si hay toxicidad, ya lo dije, cambiamos el cisplatino por carboplatino. ¿Hay algún rol de la evidencia de la radioterapia en el cáncer de ovario avanzado? En países que tienen grandes aceleradores de muy buena calidad, muy focales, eventualmente podría tener algún rol. Nosotros en este país no se hace radioterapia postoperatoria en pacientes de cáncer avanzado, evidentemente porque los aparatos no son tan limitados, no pueden focar en el foco, y eventualmente en algunos centros, fundamentalmente en Canadá, se ha hecho radioterapia post cirugía de cáncer avanzado, y que se debe proteger evidentemente el hígado, y se la deberíamos dejar para aquella enfermedad microscópica, porque enfermedades muy grandes no tienen ninguna utilidad. Ahora, una vez que la señora ha terminado su cirugía, ya la tamificamos, le hicimos la quimioterapia, terminó su ciclo de quimioterapia, ¿cómo vamos a evaluar la evolución de la enfermedad o evaluar el tratamiento?
Se utilizan marcadores tumorales. Dijimos que el paciente con cáncer de ovario avanzado, lo que había un aumento del CA125, por lo tanto vamos a utilizar el CA125 para ir evaluando en la regresión de la enfermedad, porque post cirugía, post quimioterapia, el CA125 debería volver a niveles bajos, y por lo tanto vamos a controlar esta enfermedad midiendo los niveles de CA125, realizando escáner o ecotomografía, y vamos a, después de cierto tiempo, vamos a utilizar una cosa que se ha denominado la parotomía de reexploración, de reevaluación o second look. El que vamos a hacer en aquellas mujeres que no tienen ninguna evidencia de enfermedad, porque ecográficamente, radiológicamente, CA120 son absolutamente normales, se debe hacer una cirugía de reevaluación 6 meses después de que se ha terminado la tanda de quimioterapia para evaluar cómo está la paciente con enfermedad. No tiene ninguna lógica de hacer la parotomía de reevaluación si el CA125 es elevado, porque significa que la señora tiene una enfermedad persistente y por lo tanto no ha respondido bien a la quimioterapia. Por eso que dice aquí, una paciente que presenta elevación durante la terapia es señal del fracaso del tratamiento y debería cambiar de quimioterapia. Entonces, el second look vamos a realizar para determinar cómo fue la respuesta a la quimioterapia postoperatoria. Y se realiza después de completar el esquema de quimioterapia planificado, y esta quimioterapia, la parotomía en aquellas mujeres que no hay ninguna evidencia de enfermedad después de la quimioterapia, es decir, no tienen ninguna evidencia de enfermedad, ya sea por las imágenes, no tiene ninguna evidencia de enfermedad porque el CA125 está normal, no tiene ninguna evidencia a cualquier elemento que podamos demostrar si tiene, que está curado o que está tratada sin evidencia de enfermedad. En esta situación vamos a hacer, hoy día se puede hacer un second look laparoscópico, aquí, pero que debe cumplir los mismos requisitos, se debe hacer lo mismo que en la primera etapa. La laparotomía, se debe explorar toda la cavidad abdominal, se debe sacar muestras de todas las superficies que tengan sugerencia de adherencia, se debe hacer biopsia múltiple a nivel peritoneal, se debe sacar biopsia al azar de las goteras palitocólicas, se debe sacar biopsia de la superficie peritoneal. Si en la laparotomía previa realizar, no se hizo una linfadenectomía, aquí se debe hacer una linfadenectomía inguinal y paraórtica. Esta condición de reevaluación tiene una importancia pronóstica y que va a determinar la presencia o no de respuesta a la quimioterapia adyuvante después de la cirugía. Por lo tanto, en resumen, fíjense, el promedio sobrevivía en cáncer de ovario es alrededor de un 50% a los 5 años. Y evidentemente el pronóstico se va a descubrir, se va a relacionar al estadio al momento del diagnóstico. Por eso que fíjense ustedes, en el estadio 1 la sobrevivía es alrededor del 80-90%, en el estadio 2 es alrededor del 50-60%, en el estadio 3 baja al 40, entre 30-40%, y en el estadio 4 casi un 11%. Esto es el cáncer de ovario epitelial, y está evidentemente en aquel cáncer de ovario de bajo potencial maligno, el pronóstico es mejor calidad. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces, en resumen, toda mujer que sospecha de cáncer de ovario, de una patología maligna, debemos realizar una serie de exámenes para ver si logramos demostrar que hay enfermedad fuera del ovario antes de la cirugía, y si la tiene o no la tiene, lo que corresponde a una cirugía de damnificación. ¿Cuál es el objetivo? Es, si no hay enfermedad avanzada, ir a extirpar todo el tumor, y si está en la enfermedad avanzada, tratar de hacer lo que se ha denominado citorreducción.
en aquellas pacientes de cáncer avanzado sobre estadio 2A, lo que corresponde a una quimioterapia postoperatoria. ¿Cuánto? A las 4. Ya voy a tratar de avanzar.